Bueno, en este programa les voy a presentar el programa de purificación de proteínas que se encuentra en este sitio web. Luego se los voy a dejar presente como un link junto con el video. Y pueden ver que también tienen la opción de bajarlo para ponerlo, instalar en la computadora, en Windows, en MacOS, en Mac si es que tienen. Y también tienen aplicaciones para el iPhone y el Android. Yo lo uso, generalmente lo uso desde acá, desde la versión online, que es bastante sencilla. Como pueden ver, esta versión tiene distintas opciones de idioma. Nosotros estamos usando la que está en español. Vamos a empezar a ver las distintas opciones que tenemos aquí arriba. La primera, y por la cual vamos a comenzar, es el que dice comienzo. Comienza desde el principio. Y acá nos muestra que tiene 4 mezclas diferentes de proteínas para trabajar o para jugar. Nosotros en este ejemplo vamos a elegir el default mixture. Ponemos OK y ahora nos pregunta cuál de las proteínas queremos elegir. Como vemos, esta mezcla tiene 20 proteínas diferentes para elegir. Esta es una mezcla de 20 proteínas, las cuales nosotros elegimos purificar una de ellas. La proteína que vamos a elegir purificar en este ejemplo es la proteína 1. Le damos OK y acá nos da una breve información, muy breve de la proteína. Nos dice que la actividad enzimática de la proteína 1 es estable por varias horas a una temperatura de 40 grados y valores de pH entre 2,5 y 9,5. Esta información es importante anotarla, aparte en una hoja o en un documento, porque la perdemos una vez que apretamos OK. No puede. Entonces acá nos muestra la primera línea de la tabla de purificación, que es como si fuera el extracto crudo. Nos dice que tiene 511 miligramos de proteína total, que de las unidades de enzima de la proteína 1 son 4.000 unidades en total, en todo el extracto. Obviamente el rendimiento es el 100% y la purificación 1. Además tiene una columna del costo de la cantidad de cuánto cuesta purificar 100 unidades de proteína por hora. Esto no lo vamos a usar nosotros, es simplemente informativo como parte de este programa del juego. Entonces veamos las opciones que tenemos en la barra de arriba. Tenemos abandonar, separación, page, fracciones y ayuda. Abandonar simplemente nos permite cerrar esta opción del programa y comenzar nuevamente. Separación, tenemos los distintos métodos de separación: por sulfato de amonio, el tratamiento por calor, la filtración por gel, las cromatografías de intercambio iónico, la interacción hidrofóbica y la de afinidad. En Page es para hacer SS Page. En fracciones ahora está inactivo. Cuando una vez que hagamos una columna y con el perfil cromatográfico vamos a ver la información. Ayuda es interesante, que tiene en el índice, abrimos y tenemos distintas opciones que nos van explicando cómo funciona el programa y cuáles son, por ejemplo, estrategias de purificación, qué se refiere a los costos, los distintos métodos. Por ejemplo, si tocamos fraccionamiento con sulfato de amonio, nos da una breve teoría de cómo funciona el sulfato de amonio, cual es muy interesante. Entonces, sigamos con la purificación de la proteína 1. A continuación vamos a elegir un método de separación, que es el siguiente paso que tenemos que hacer de la purificación. En este caso voy a elegir fraccionamiento con sulfato de amonio. Entonces dice que tenemos que elegir el porcentaje de saturación de sulfato de amonio. Y nos da 3 opciones abajo: lo aceptamos, lo cancelamos o info. Info nos lleva a la ayuda que mostré recién. Veamos. Es lo mismo que está en la ayuda. Esto es interesante porque si no se acuerdan bien cómo funciona un método o una cromatografía, pueden ir ahí. Entonces le ponemos OK. Y acá nos dice que con 50% de sulfato de amonio se ha precipitado el 41,3% de la enzima y el 45,8% de la proteína. Y a continuación nos pregunta cómo quiere proceder: si quiere utilizar el precipitado, utilizar el sobrenadante o podemos cancelar.
En este caso hay que cancelar porque solamente precipitamos, nos quedó el 50% de la enzima o el 40% en el precipitado y el 60% en el sobrenadante. Entonces cancelamos y elegimos, fíjense que no, es como si no hubiéramos hecho este paso. Vamos de vuelta a fraccionamiento por sulfato de amonio y le bajamos a 40% de saturación. Le damos OK y ahora nos dice que usted ha precipitado el 0% de la enzima, o sea que está todo en el sobrenadante, y el 21,4% de la proteína. Es decir que nos sacamos de encima el 20% de proteína. Entonces nos pregunta cómo quiere proceder. ¿Utilizar el precipitado o utilizar el sobrenadante? Obviamente vamos a utilizar el sobrenadante porque toda la enzima está en el sobrenadante. Vamos a utilizar el sobrenadante, le damos OK y ahora nos abre una ventanita con la información de cómo fue esa etapa de purificación. Nos dice que obtuvimos 401,5 miligramos de proteína, que hay 4.000 unidades, que el enriquecimiento fue del 1.3, o sea, 1.3 veces hemos purificado y que el rendimiento es el 100%. Esta misma información la vemos acá. Vemos que es un paso bastante aceptable para hacer la primera etapa de purificación. A continuación, podemos elegir otro método de separación. En este caso voy a elegir una cromatografía de intercambio iónico. Y acá nos da 4 opciones de columnas de intercambio iónico. La DAE celulosa, la CM celulosa, la Q cefarosa y la S cefarosa. Estas dos son intercambiadores aniónicos y estas dos son intercambiadores catiónicos. Vamos a empezar con la Q cefarosa y de las opciones para utilizar vamos a usar el gradiente de sal. Le damos OK y ahora nos pregunta cuál va a ser el buffer, el pH del buffer que vamos a usar a lo largo de la purificación de la Q cefarosa. Como es un intercambiador aniónico, le pongo un pH levemente básico. OK. Y ahora me pregunta las características del gradiente de sal. Empieza en 0 y le vamos a poner que termine en 1 molar. Le damos OK. Y ahora nos aparece el perfil cromatográfico. ¿Qué tenemos en este perfil? Primero, la traza azul corresponde a la absorbancia de 280 nanómetros, que está acá en el eje izquierdo. Como ven, nos muestra el perfil de proteína que él huyó. En rosa tenemos el gradiente. Al comienzo esto es el lavado de la columna, o sea, lo absorbido, y luego el gradiente de 0% de B o 0 molar de cloruro de sodio a 1 molar de cloruro de sodio. Podemos ver que él huyó proteína a medida que fuimos aumentando la concentración de sal. Ahora, la pregunta es, y en el eje X tenemos el número de fracciones. O sea, esto, como ustedes saben, es la elución, el huido de la columna cromatográfica separado en fracciones por el colector de fracciones. Entonces, ¿cómo sabemos dónde está nuestra proteína? Entonces para eso tenemos la opción fracciones, apretamos fracciones y nos dice ensayar la actividad enzimática. Ponemos ensayar la actividad enzimática y ¿qué aparece? Nos aparece una línea roja que corresponde a la actividad enzimática en unidades por fracción y nos identifica el pico de proteína, el pico de nuestra proteína. Como podemos ver en este ejemplo, la proteína fue no absorbida a la columna, ya que siguió de largo. Por este motivo, lo que podemos aprovechar en este caso, como fue no absorbida en una Q cefarosa, podemos cambiar la columna y usar una S cefarosa, donde sí la proteína va a ser absorbida a este mismo pH. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer eso? Lo que tenemos que hacer es cancelar este paso. ¿Cómo hacemos para cancelar? Ponemos abandonar y tenemos dos opciones, abandonar y comenzar nuevamente y abandonar esta etapa y continuar. Si abandonamos y comenzamos nuevamente es como si reiniciáramos el programa. Entonces abandonamos esta etapa y continuar. Apretamos abandonar esta etapa y continuar y vemos que la purificación está como
si lo hubiéramos terminado después del sulfato de amonio. Entonces elegimos de vuelta cromatografía de intercambio iónico, pero ahora usamos la S-cefarosa en vez de la Q-cefarosa. Nuevamente gradiente de sal, le damos OK, al mismo pH que antes, porque sabemos que este pH de la proteína no se va a pegar a la columna de Q-cefarosa, entonces es muy probable que se pegue a la S-cefarosa. Se va a pegar a la S-cefarosa seguro. Y el gradiente le podemos poner de vuelta hasta 1 molar. Le damos OK. Y acá vemos que tenemos nuevamente un pico no absorbido bastante importante y 2 picos de proteína. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es nuestra proteína? Casi seguramente sea una de estas dos, porque sabemos que acá no puede estar. ¿Cómo lo identificamos? Nuevamente, vamos a fracciones, ensayamos la actividad enzimática y efectivamente nuestra proteína ha eluido en esta posición. ¿Qué podemos hacer a continuación? Bueno, una de las cosas que podemos hacer a continuación es correr un gel con las fracciones. Por ejemplo, vamos a Page, OSS Page en una dimensión y nos aparece acá para seleccionar fracciones. Como vemos, nuestra proteína eluye más o menos de la fracción 42 hasta la 49. Entonces le podemos escribir acá 42. Lo agregamos, ponemos la 43, la 44, la 45, la 46, la 47, la 48 y la 49. Y le damos OK. Y acá vemos que efectivamente tenemos una banda de más o menos 52, 53 kilodalton de la fracción 42 a la 48. Fíjense que en la 49 tenemos otra proteína de 20 kilodalton. Entonces la 49 no la vamos a elegir. Vamos a elegir de la fracción 42 a la 48. ¿Cómo salimos de este gel? Hacemos Page, ocultar gel y volvemos. Ahora, ¿cómo elegimos las fracciones? Para eso vamos a fracciones, combinar fracciones. Acá combinamos. Y entonces dijimos que íbamos a elegir desde la 42 a la 48. Verificar. Nos va a pintar, ahí está, nos pinta el piquito de proteína. Le damos OK. Bien. Y ahora tenemos la segunda etapa de purificación, que nos dice que la proteína total es 10 miligramos, que tenemos 3.992 unidades, que enriquecimos un 50%, o sea, la purificación, el índice de purificación es más o menos 50, y que el rendimiento es 99,8, que es muy bueno. Esto lo vemos de vuelta acá. Esta proteína en esta situación está prácticamente pura. Lo podemos verificar haciendo un Page en una dimensión y vemos que tenemos una sola banda. Ocultar gel. Y ahí está. Bien, hasta acá, digamos, en este ejemplo esta proteína ya está pura. Pero para ver otros métodos de purificación, otros métodos de separación, les voy a mostrar cómo se ve esto, cómo podemos hacer las columnas de filtración en gel. Vamos a poner acá filtración en gel, separación, filtración en gel. Y vemos que tenemos una serie de opciones de columnas. Ahora, ¿cómo sabemos las propiedades de estas columnas? Bien, apretamos Info y aquí abajo nos da una tablita con el rango de separación de cada una de estas columnas. Fíjense que la cefa G50 separa de 1500 a 30.000 de peso molecular, la G100 de 4000 a 150, la cefacril S200 de 5000 a 250.000, y después tenemos las ultrogel que van de 6000 a 70.000, de 12.000 a 130. Fíjense que son los rangos de separación. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer esto, para utilizarlo? Cerramos. Por ejemplo, elegimos la Cefadex G50 para probar. Le damos OK y vemos una sola banda de proteína. Por la posición parece indicar que es el volumen muerto. Es el volumen muerto. O sea, obviamente cuando hagamos fracciones, ensayar la actividad enzimática, como tenemos una sola proteína que corresponde con la nuestra, la vamos a ver que
corresponde con esto. Entonces, abandonamos para probar otra columna, ponemos separación, filtración por gel, por ejemplo, probemos la G100 ahora. La G100 vemos que la proteína ya está incluida en la columna. Para probar otra columna ponemos abandonar, separación, filtración y por ejemplo probemos la cefacrilasa 200. Y vemos que claramente se incluye un poco más en la columna. De esta forma podemos utilizar la filtración en gel. Bueno, de esta manera es más o menos un pequeño tutorial de cómo utilizar este programa que tiene otros métodos de separación que no vimos, como la interacción hidrofóbica, la cromatografía de afinidad. Pero funcionan básicamente todas con el mismo mecanismo, la misma metodología. Espero que les sea de ayuda.